Durante décadas, la Madre Teresa fue vista como la encarnación de la bondad y la compasión, una mujer santa que dedicó su vida a los pobres y los enfermos. Pero, ¿y si le dijeran que detrás de esta imagen había un lado mucho más controvertido? Uno de los aspectos más inquietantes de su trabajo era la práctica de bautizar en secreto a personas que estaban al borde de la muerte, incluso sin su consentimiento. No se trataba de un rumor aislado. Informes publicados por el Washington Post y testimonios de personas cercanas a ella, como el padre Leyouli, afirman que la Madre Teresa y sus monjas bautizaban a escondidas a hindúes y musulmanes, creyendo que así salvaban sus almas. Para ella, estos enfermos estaban a punto de morir y, por tanto, ya no podían elegir. Así que el bautismo se hacía discretamente, como si fuera solo un toque de amor, pero tenía una clara intención: convertir. Si esto te está abriendo la mente, suscríbete al canal para no perderte más revelaciones como esta. ¿Cuál era la lógica? Según los informes, la Madre Teresa creía que así se llevaba a estas personas al cielo con el verdadero Dios, y no con el falso de las religiones que profesaban. Esta práctica fue vista por muchos como una forma de profunda falta de respeto hacia las creencias de los demás. No se trataba de cuidar a los moribundos con empatía, sino de utilizar sus últimos momentos como una oportunidad para imponer una fe. La supuesta misión humanitaria empezó a parecerse más a una cruzada silenciosa. Esta actitud plantea una pregunta incómoda. ¿Se trataba realmente de amor al prójimo o de un proyecto de conversión disfrazado de compasión? La imagen de la monja dulce y humilde empieza a deshacerse cuando nos enfrentamos cara a cara con la complejidad y quizá frialdad de sus acciones. Además de sus cuestionables acciones, las palabras de la Madre Teresa también revelaron creencias difíciles de ignorar. En 1989, durante un acto oficial en Washington, afirmó que el SIDA era un justo castigo por un comportamiento sexual inadecuado. En otras palabras, creía que el virus era una especie de castigo divino, especialmente para los homosexuales. Esta declaración no se hizo en un contexto de absoluta ignorancia. En 1989, el mundo ya conocía casos como el de Ryan White, un adolescente estadounidense que contrajo el SIDA a través de una transfusión de sangre y que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los prejuicios. Aún así, la Madre Teresa reforzó una visión extremadamente punitiva y moralista de la enfermedad, ignorando el sufrimiento real de millones de personas. Y no se detuvo ahí. Para ella, la lepra, una enfermedad dolorosa e históricamente estigmatizada, era un hermoso regalo de Dios. Sí, un regalo. Según ella, era una forma de enseñar a los sanos a amar a los no amados. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Que el sufrimiento de los demás sirve de lección moral para los que están bien? ¿Que la enfermedad y la miseria son herramientas divinas para la elevación espiritual de los privilegiados? Estas afirmaciones revelan una visión del mundo en la que el dolor casi se celebra, no como algo que hay que aliviar, sino como una herramienta de aprendizaje para los demás. La Madre Teresa, a menudo recordada como un símbolo del cuidado, parecía ver el sufrimiento como una parte esencial de la existencia, algo que hay que aceptar, casi venerar. Pero, ¿no oculta esta visión una profunda indiferencia disfrazada de espiritualidad? La imagen empieza a resquebrajarse aún más. Si las palabras de la Madre Teresa ya eran polémicas, las condiciones de los centros sanitarios que llevaban su nombre eran aún más alarmantes. A pesar de recibir millones en donaciones cada año, la atención prestada en sus instalaciones era a menudo peligrosa e insalubre. Antiguos voluntarios denunciaron prácticas médicas absolutamente imprudentes. En una de sus residencias más conocidas, las agujas simplemente se lavaban en agua fría y se reutilizaban. Así es, se usaban en varios pacientes sin ningún tipo de esterilización adecuada. La ropa contaminada con sangre y secreciones se lavaba a mano y se reutilizaba. No estamos hablando de una misión en medio de la nada sin recursos. Estamos hablando de instituciones que recibían unos $72 millones al año. Con todo ese dinero, ¿por qué no hubo una inversión mínima en higiene, formación de voluntarios o estructura básica? La impresión es que el sufrimiento era de alguna manera deseado o al menos tolerado como parte del proceso. Como si atender bien a los enfermos no fuera una prioridad, sino mantener un cierto clima de martirio. Muchos críticos afirman que, para la Madre Teresa, el dolor era una forma de acercarse a Dios, por lo que aliviar ese dolor no era exactamente el objetivo. Este enfoque es especialmente inquietante cuando recordamos que muchas personas confiaban en estos lugares como su última esperanza. Lo mínimo que cabría esperar de una organización dedicada a la salud es respeto por la dignidad humana. Pero lo que vimos fue casi lo contrario, una aceptación del sufrimiento como virtud y un desprecio espantoso por la vida de las personas a su cargo. El contraste entre la imagen pública y la realidad entre bastidores es cada vez más difícil de ignorar.
Y entonces llegamos a la pregunta que no desaparece. ¿Dónde fue a parar todo el dinero? Con donaciones estimadas en $72 millones al año, sería razonable esperar que las casas de la Madre Teresa estuvieran equipadas, bien cuidadas y organizadas. Pero no lo estaban. Y lo más inquietante, nadie sabe a ciencia cierta a dónde fueron a parar la mayoría de esos fondos. Una investigación de la revista alemana Stern en 1991 reveló que solo el 7% del dinero recaudado se destinó realmente a obras de caridad. ¿El resto? Un misterio. Desde 1965, las finanzas de la organización han estado bajo el control directo del Vaticano, y la transparencia simplemente no existía. En 2008, la propia superiora general de la congregación, la hermana Nirmala, confirmó que recibían innumerables donativos, pero se negó a divulgar datos concretos sobre el uso del dinero. Cuando se la presionó, se limitó a decir: Dios lo sabe. Él es nuestro banquero. Esta frase se ha convertido en un símbolo de la total falta de rendición de cuentas. Porque, admitámoslo, Dios es el banquero, puede funcionar como metáfora espiritual, pero es una respuesta terrible cuando se trata de millones de dólares donados con la esperanza de aliviar el sufrimiento humano. Esta mezcla de fe ciega y falta total de supervisión ha levantado innumerables sospechas a lo largo de los años. El público creía que contribuía a ayudar a los pobres, pero la realidad era mucho más opaca. Y lo más triste, mientras los donativos desaparecían, los pacientes permanecían en camas oxidadas, con vendajes improvisados y cuidados mínimos. La Madre Teresa construyó un legado de santidad, pero tras el aura de pureza, lo que muchos encontraron fue una estructura mal gestionada, carente de responsabilidad y quizá con intereses muy distintos a lo que se predicaba. ¿Conocías esta faceta oculta de la Madre Teresa? Comenta abajo,